Bien, pues si toman el programa, intentaré explicar algunas. Voy a hablar de las dos primeras páginas, donde dice el pitagorismo, la armonía como ley del universo, bueno, tres primeras páginas, y también algo de la cuarta hasta donde llegue. En la siguiente clase acabaremos de ver Grecia en el programa. Bien, estamos ya en Occidente propiamente, porque en efecto, Occidente, la base mental o intelectual de Occidente es Grecia. Se dice a veces eso y a veces no se entiende por qué se dicen esas cosas. Dice, es que Occidente, la herencia de Occidente es Grecia y el cristianismo, y es verdad, pero ¿por qué se dice que es Grecia? Se dice que es Grecia por cómo esta gente comenzó a pensar. Es la primera vez en las civilizaciones antiguas en las que una cultura compleja como esta sustituye el mito por la razón. Es decir, la razón ellos la llamaban logos. Logos significa voz, palabra. También es el primer pueblo, voy a decir sensato, sin ofender a ningún otro pueblo. ¿Por qué sensato? Porque intenta verificar cómo funciona el mundo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues los griegos, por ejemplo, detrás de causas naturales, de fenómenos naturales, buscan causas naturales, no intervención divina. Es decir, no llueve porque Zeus esté irritado, o no hay tormentas porque otro dios. Esto es una especie de explicación mágica o mítica que todo el mundo en la antigüedad no tenía por qué creer. No vayan a creer que todos los babilonios y todos los egipcios creían todas las, digo bobadas cariñosamente, que se decían al respecto. Lo sabía como hoy, hay gente muy creyente, incluso hay fanáticos, hay sacerdotes, hay gente menos creyente, hay gente que no cree, está la contra, en todas partes, en todo tiempo ha sido igual. Pero esta es la primera vez que en Jonia, sí que tengo por aquí un mapa de Grecia, a ver si lo localizo, eso sí que nos puede ser útil. Esta gente pues comenzó a pensar así. Voy a buscar otro, si les da igual, vamos a ver. Esto es la costa de Jonia, lo ven, ¿no? Esto es Italia, esto es Grecia. Grecia es todo este territorio, aquí estaba Epiro, y también la costa de enfrente de Anatolia, que es Jonia, y todo el conjunto de islas que hay por aquí en medio, también partes de Sicilia. Los griegos, Grecia no fue nunca voy a pintar aquí, nunca fue un gran estado, un gran imperio como Roma u otros, salvo en tiempos de Alejandro Magno, que llegó casi hasta la India. Pero Grecia fue no lo he pintado bien, algo así. Grecia fue un montón de ciudades independientes, ciudades-estado las llaman, que a veces se aliaban unas contra otras. Pero los griegos eran gente sensata por lo que les voy a explicar ahora, es decir, buscaban la regularidad del mundo. Por ejemplo, aquí en Jonia, en el siglo VI a.C., en esta costa, está Herófilo, que ya describe las cavidades del corazón y del cerebro. Está Hipócrates, que ya dice que hay dos hemisferios, si tienes te dan aquí, te dan en el izquierdo no puedes hablar. Bueno, cosas de estas. Erasístrato ya dice que la cabeza es la sede de los pensamientos, mientras que Aristóteles 2 siglos después sigue diciendo que es un termostato. Eratóstenes calcula el perímetro de la Tierra con un palo y la luz del sol y las sombras y cálculos de lo que hoy llamamos trigonometría. Calcula el perímetro de la Tierra y se equivoca en 400 kilómetros si se cuentan estadios griegos. Pero si se cuentan estadios egipcios, que son los que se usaban en la época, se equivoca solo en 40 kilómetros, que hay que echarle. Eso es la fuerza de la razón. Lo digo porque 1500 años después la Tierra era plana durante 1000 años más, los barcos se caían más allá de Cullera, bueno, por aquí Alicante también se veía al borde. Esta gente decían, los griegos y los jonios sobre todo, son los primeros científicos de la humanidad. Decían que el Sol era un pedazo de hierro ardiendo y que había astros que daban vueltas y que la Tierra era redonda. Anaximandro ya dijo que las especies venían unas de otras y al final todos veníamos de los peces. En eso acertó. Demócrito formuló el modelo atómico, tal como lo entendemos hoy. Esto solo es un modelo, no es real, es una aproximación. El modelo de Bohr
y los físicos compañeros de Einstein y compañía, fue formulado por Demócrito, pero no con aparatos y física, sino con la fuerza de la razón. Causa escalofríos, se me pone la piel así porque me acuerdo, leer el razonamiento de Demócrito, está en internet si lo buscan, 3 paginitas donde, es decir, por un camino a lo mejor no correcto llega a una solución correcta, que esto a veces ocurre. Bueno, empieza a cavilar él con sus filosofías. Heráclito dice que todo fluye. Esta gente fundía metales y construía máquinas. Los griegos de esta época, de la época clásica, insisto, había de todo, pero decían, los dioses no existen, y si existen, no intervienen en los asuntos. Quiero decir, en Grecia hubo gente práctica, no estoy diciendo que la gente creyente no sea sensata, sino lo que intento decir es que, por eso dicen que somos hijos de Grecia, por cómo preguntamos al mundo. Es decir, detrás de los fenómenos naturales buscamos causas naturales. Decían los griegos, no se es griego por la patria, por donde se nace, si en Cullera o en Bosnia, sino por la cultura, por cómo se piensa, por cómo se pregunta al mundo. De hecho, durante todos estos siglos de Roma, porque Grecia no muere, a partir del siglo II más o menos antes de Cristo, Roma toma el pensamiento griego, traduce a sus dioses. Roma se heleniza, por decirlo así. Les pondré otro ejemplo. Si ustedes son alguien poderoso en esta época, envían a sus hijos a Atenas, a los centros griegos. Es decir, Atenas está viva hasta que cae el imperio, de hecho es el modelo educativo de Roma. Y si no pueden enviarlos, pagan un profesor griego. Hasta que cae el imperio, si ustedes quieren ser considerados hombres libres, ciudadanos de derecho en Roma, aparte del dinero que tengan y los enchufes que tengan, tienen que cumplir 2 condiciones. Una, saber música, que ahora llegaremos, y otra, hablar griego. Si no, ustedes son, no sé, un bárbaro, un rico sin estudios o algo así. Es decir, Grecia ha sido el faro. Bueno, la razón de los griegos es la misma razón que después retoman en 1600 los racionalistas, Descartes y Bacon y compañía, y después los ilustrados en 1700, la razón ilustrada, y después Wagner, la razón de los románticos. ¿Qué es la razón? La razón es, pues, operar con los contenidos de la mente, es decir, con lo que ellos llaman musique. El vocablo que da nombre a su arte, es decir, a su técnica, y a la mía también, significa varias cosas. Eso que dicen por ahí de las musas y tal, pues bien, también lo significa. Pero lo que significa literalmente el vocablo es musique, el cultivo de la mente. Esto es lo que significa. Es decir, los griegos tenían un sistema educativo que después toman los romanos y también la Edad Media, y lo mantiene casi hasta, bueno, en tiempos del racionalismo ya empiezan a cambiar las cosas. No sé si han oído hablar de eso, el trivium y el quadrivium. ¿Han oído hablar de eso? Bien, el trivium viene a ser algo así, un equivalente a lo que decimos hoy, letras, carreras de letras o algo así. Constaba de oratoria, retórica, y creo que la otra era gramática, no me acuerdo muy bien. Mientras que el quadrivium, que eran 4 ciencias, fíjense qué curioso, eran las siguientes. Una era la geometría, el estudio de las proporciones en los sólidos. Ahora iremos a caer al programa, que es armonía, estética y proporción, el tema de hoy. Geometría era una, la otra era aritmética, astronomía, y por último, música. Esto es el quadrivium. Es decir, todas aquellas disciplinas que tienen que ver con la proporción. En los cuerpos sólidos, cierto, los ideales, los cuerpos sólidos, en los polígonos regulares, en todas esas cosas, eso es la geometría. Y la aritmética, lo mismo respecto a los números, y la astronomía, lo mismo respecto a los astros, porque los astros se sabe que son cíclicos. Hay un vídeo cortito de 10 minutos en YouTube, lo digo por si quieren completar lo que estoy contando aquí, alguna cosa se me olvidará. Se llama Pensamiento Antiguo y Constantes Naturales. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí en el programa? Astronomía, por las relaciones y cálculos y las proporciones de los astros, y después música.
Es decir, los griegos vivieron toda su historia fascinados con fenómenos como los que les voy a mostrar. Bueno, máquinas, no voy a insistir más en ello. Máquinas hubo. Hay un mecanismo que se llama la máquina de Antiquitera, del siglo, creo que es del siglo II después de Cristo, pero es copia de uno anterior, con mecanismos idénticos a los que hay aquí dentro. Ruedas dentadas, hasta 32 piezas en lo que se ha recuperado. Tuvieron que pasar un escáner y ahí dentro. Si ven la clase que les he dicho antes, que no ha tomado nadie nota, pues se podrán enterar de más cosas. Orígenes de la polifonía, ecos de Grecia. Ahí, esto es una especie de introducción a la polifonía que ya han visto algunos, tradicional. ¿Y qué tiene que ver eso con Grecia? Porque este alrededor, esto es Grecia, esto es Epiro, esto es la Beria, Camelia y Lidia. Estamos enfrente de Roma. Esto es el mundo clásico. Decía, a ver por dónde iba. Decía que estaba con las máquinas. Bueno, si teclean también en YouTube máquina de Antiquitera, verán también cortitos. Pasa que hay algunos más fantásticos. La máquina de Antiquitera es un mecanismo, un reloj, una especie de calendario que marca las estaciones, los planetas, la luna, o sea, una cosa así de estos tiempos. La tecnología, en efecto, nació en Jonia, aquí. De Jonia proceden los más famosos que ustedes conocen de Grecia. Nació en Jonia, pero no prosperó. Hombre, máquinas hubo por todas partes. Máquinas de guerra sobre todo y otros artefactos. El gobernante de cualquier punto, que hay muchísimos, que tiene una máquina en su corte, sea para abrir puertas o los egipcios para que las esa la cuida y la conserva, puentes levadizos, máquinas de guerra, hay de todo. ¿Por qué no prosperó? No prosperó en parte porque todo el mundo antiguo, hasta casi la Ilustración, así pensaba que todo lo que se hacía con las manos era propio de esclavos, mientras que todo lo que se hacía con la mente o cavilando, como la geometría, estas cosas, lo que les voy a explicar en un momento, era propio de hombres libres. Lo diré de otro modo, todo oficio que implicaba el uso de las manos, pues era una ocupación servil. Lo propio del hombre libre, de los eruditos, etcétera, era especular y enriquecerse, ir a fiestas y todo lo que quiera, pero era una actividad más bien mental. Yo puedo diseñar el barco y la maquinaria y el castillo, pero el que lo tiene que hacer son otros. De modo que pero esta gente, o sea, ya se lo digo, lo pueden comprobar o buscar por curiosidad, hay muchísimas. Construían máquinas más simples que las... Bueno, la Antiquitera no tiene nada de simple, porque tú para ajustar un mecanismo que te dé cuenta de lo que se ve por ahí, lo tienes que haber contado y después trabajarlo, hacer los cálculos. Es decir, no puedes hacer una rueda dentada de cualquier modo y esperar que te dé las horas. Eso no es así. Es decir, para diseñar esa máquina hay que tener un conocimiento preciso de lo que vas a medir y después ajustar todas esas cosas. Hasta 32 mecanismos han sobrevivido en el reloj de Antiquitera, pero claro, está todo hecho una pieza, un pedrusco debajo del mar, y le han pasado un escáner y ahí se ve idéntico, tal cual, lo mismo. Somos hijos de Grecia, en efecto. No por dónde nacemos, como ellos decían, sino por cómo pensamos. Digo, el occidente actual. Los griegos vivieron fascinados, y después los romanos con ellos, y todo por todas las especulaciones que hacía esta gente. Por ejemplo, esto los pueblos antiguos también. Se nos habla con frecuencia, o así se describe, del pensamiento mágico. Es que el 3, bueno, todos en realidad, el 4, el 5, el 7, el 12, esos son números mágicos para los pueblos antiguos. Insisto, hay gente que se lo toman como mágicos y gente como los griegos que busca en eso algo así como la estructura evidente del mundo, la estructura del mundo que no es evidente a los sonidos. Hoy diríamos que la estructura última del cosmos, del mundo, son las configuraciones atómicas de los elementos, y eso es correcto. Y los quarks, si quieren, ahí dentro y tal. Pero en estos tiempos, los griegos decían que la serie armónica, es decir, la división de las cuerdas, esto es el pitagorismo. El principal criterio de belleza en Occidente, desde Grecia hasta hoy, es lo que llamamos pitagorismo. Lo que se atiene a las leyes del número, o es proporción, da igual ahora si es eso lo que es. Si es algo, es decir, veíamos un patrón numérico o una estructura detrás del mundo, pero que no era evidente. Los griegos decían eso.
este enredo de las cuerdas, ¿saben cómo va, no? Una cuerda o un tubo hecho vibrar, esto es Pitágoras puro. Una cuerda o un tubo hecha vibrar en toda su longitud o a su mitad, a su octava, esto es el unísono, a sus 2/3 da la quinta, a sus 3/4 la cuarta, claro, salvando las octavas, que me las estoy saltando ahora. Es decir, esto es una constante, ya puedes dar la nota que quieras, que esto siempre se cumple. Y además, mira qué curioso, vas añadiendo una arriba y una abajo y te van saliendo las notas. Para los griegos este fenómeno, decían ellos, reflejaba, era el reflejo de la estructura última del cosmos. Ellos no decían universo, decían cosmos. Cosmos es todo lo que tiene orden, todo lo que tiene una estructura, mientras que caos es todo lo que no lo tiene. Entiendan lo que significa orden. Aquí no se está aludiendo al universo como hablamos hoy, sino a cualquier cosa que tenga una estructura que, aunque no sea evidente, se pueda elucidar, es decir, una estructura matemática o basada en la proporción. Este enredo de los números mágicos, para algunos sería así, pero para otros no tiene por qué. Es decir, es verdad, hay muchas cosas en el mundo que se ajustan a estas cifras, ¿no? Por ejemplo, hay 4 cavidades en el corazón, cosa que saben los médicos de guerra Dios sabe desde cuándo. También hay 4 cavidades en el cerebro que las escribió Heródoto, un jonio. No sirven para nada, las cavidades del cerebro se han quedado y son huequitos que hay, pero la gente pues lo ve así. Hay 4 estaciones mayormente, hay muchas cosas, hay 4 direcciones en el espacio. Bueno, no hay 4, hay infinitas, ¿no? Pero cualquier navegante y cualquier cazador sabe desde los tiempos de la Berroncho o antes, ¿por dónde sale el sol? Por mi pueblo. O sea, pues ahí está el este. Detrás, ¿por dónde se pone? Está el oeste. Eso es lo más práctico. Ustedes están perdidos en el mar. Bueno, en el mar además hay que guiarse por los astros, porque allí no hay ningún punto de referencia estable. Y estas cosas se saben. Por ejemplo, para guiarse por los astros, todas las estrellas están quietas salvo 5. Que son los planetas, realmente no son estrellas. Ustedes se ponen en la playa de Cullera, me dirán chistes parecidos si ven el vídeo. Es un chiste que no lo es, da igual donde estén. Ustedes se ponen por la noche a mirar las estrellas, cosa que hacemos los babilonios y todos hace miles de años, y tú ves que durante la noche, con las estaciones también hay cambios, ¿no? Cada 6 meses y tal. Pero invariablemente hay 5 estrellas que parecen moverse. 5. Y el 7, por ejemplo, hay 7 colores en el arco iris, tú dirás cuántos hay. Hay todos los que quieras, pero hay 7 bandas. Hay 7 sonidos principalmente en una octava. La mayoría de los humanos lo reconocemos, aunque después cada cual, los chinos por ejemplo, fueron más coherentes. Como el 5 era el orden de los cielos, pues intentaron trasladar el 5 a todo lo que hicieron. Pero esto tampoco es, no estoy diciendo que sea un error, es una forma de pensar. El pensamiento antiguo es cualitativo. No sabe todo lo que sabemos hoy, claro, no va a hombros de gigantes. Ellos fueron realmente parte de los gigantes. Nosotros ahora, claro, estamos, nos lo cuentan todo. Mira, aquí tienes esto, el sol, ahora es diferente. El 7, por ejemplo, que es el más mágico y el más maldito de todos, ¿no? Tiene muchas cosas curiosas. 7 sonidos, 7 colores, 7 por 4, que es el otro número fantástico, 28. Esto es el ciclo de la luna o de las mujeres. ¿Desde cuándo sabemos esto los humanos? Pues desde que nos echaban de la cueva un par de días, a lo mejor, no lo sé. Es decir, llevamos contando cosas, fenómenos que son regulares. El sol sale todos los días, desde donde estén, y se pone, y vuelve a salir. Luego, o es otro sol, o es el mismo. Esto no hace falta estudiar nada. Pues si es el mismo, ¿qué pasa? Que ha dado la vuelta. Luego, los astros son cíclicos. Es decir, en el universo, en el cosmos, en el mundo, hay una estructura que a veces parece evidente, pero que no lo es. Estas quizás les resulten más, ay, mira, pero qué cositas. Ahora les mostraré otras, se darán cuenta que los griegos tampoco andaban tan desencaminados. Es decir, los griegos y otros pueblos también ya cavilaron sobre estas cosas, pero ellos fueron los primeros radicales en esto. Por ejemplo, estos se llaman constantes, esto no son constantes naturales, son constantes aparentes. Aquí, se me olvida algunos, 7 planetas. Bueno, hoy no está claro si hay 7, si hay 9, pero en la época se veían 5, pero 5 más la luna y el sol, 7. Es decir, para el pensamiento antiguo,
había ciertas regularidades en la estructura última del mundo que no se ve, que hacía que estas cantidades apareciesen por doquier.